Bueno, seguimos con los factores contextuales. Además del interés personal, del interés grupal, tiene que haber una disponibilidad de la información. Obvio que nosotros lo que vamos a hacer es un proyecto de investigación, no vamos a hacer la investigación en sí, solamente el proyecto. No les pido que hagan la investigación porque una investigación es un trabajo de años. Es un trabajo que se tiene que hacer durante 1, 2, 3 y hasta 4 años. Depende de la complejidad de la investigación. Pero sí ustedes pueden proyectar, hacer el proyecto. Y tienen que ver el hecho de que no vayan a hacer la investigación no significa que el proyecto sea algo que no se puede realizar. ¿Mm? Tiene que ser algo que se puede realizar, que sea susceptible de realizarse. Una pregunta de investigación que sea posible contestarla. ¿Mm? No vamos a preguntar cosas descabelladas que sea totalmente imposible llegar a conocer. ¿Mm? Entonces, una de esas cuestiones es tener la disponibilidad de la información. Por ejemplo, yo siempre he trabajado en investigaciones sobre, siempre hemos investigado, bueno, no siempre he hecho otras investigaciones, pero por ejemplo sobre la opinión de los jueces o cuál es el discurso de los jueces de un determinado, de una determinada área. Por ejemplo, la prisión preventiva. Bueno, cómo es la prisión preventiva en tal y cual caso, puedo delimitar el objeto de estudio de la prisión preventiva solamente a los casos de homicidio o solamente a los casos de violencia familiar, ¿sí? Uno achica el objeto de estudio a algo más chiquito, a una unidad de análisis que puede ser una sentencia o muchas sentencias de un tribunal. Entonces, como yo soy trabajadora de la justicia, soy empleada de tribunales, siempre tuve acceso al sistema, tengo acceso ahora mismo al sistema de administración de causas penales, porque me dedico a la parte penal. Entonces yo puedo extraer sentencias, puedo sacar todas digamos, las unidades de análisis para establecer una investigación. ¿Mm? Y si no, se tiene que pedir el permiso correspondiente. ¿Mm? En esto, la disponibilidad de la información, hay que tener en cuenta cuáles van a ser las unidades de análisis que vamos a investigar. Generalmente en derecho lo que se investiga son sentencias, son resoluciones o son normativas y casos concretos. ¿Mm? Normativas en la aplicación de esa normativa en el caso concreto. Obviamente que la información de la normativa la tenemos, pero la información de los datos que se van a sacar en la investigación, de los datos que vamos a recolectar, por ejemplo, uno puede plantear cuál es la opinión de los dogmáticos sobre este tema, que es un tema X, que es nuevo, que es un tema X que no se ha planteado en la Argentina. Y ustedes pueden buscar antecedentes del derecho comparado, por ejemplo, y luego hacer entrevistas a los profesores de derecho penal, por ejemplo, o de derecho civil, del derecho que ustedes, del área del derecho que ustedes manejen, y a partir de allí hacer una investigación cualitativa y ver cómo es la opinión que tienen los dogmáticos con lo que hay en la actualidad en la legislación. Entonces pueden proyectar, realizar un proyecto de ley o que se puede llegar a reformar algo o establecer algún instituto nuevo con la opinión que nos den, ¿no es cierto?, los dogmáticos. Salvo que los resultados sean distintos, bueno, ahí ustedes tienen que jugar con cuál es el problema de investigación, se puede aplicar tal instituto jurídico a nuestra legislación en Córdoba o en Argentina, ¿sí? Y de allí hay una de las alumnas que planteó algo muy bueno,
que no se utiliza aquí en la Argentina, que yo no lo conocía, que es muy novedoso para mí. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es algo, eso es algo novedoso. Es algo muy novedoso y que se puede, como no debe haber mucha bibliografía, se puede llegar a generar o a plantear un estudio más de opiniones de dogmáticos, más cualitativo que cuantitativo. Luego de esta clase yo les voy a dar una clase de las metodologías cuantitativas y cualitativas para que ustedes no es que las vayan a utilizar, porque como dije, no van a hacer la investigación, pero sí las tienen que plantear, tienen que planificar, hacer este proyecto de investigación y planificar de decir, bueno, voy a utilizar estas unidades de análisis, tengo este problema de investigación, voy a analizar estas unidades de análisis, supónganse ustedes sentencias, ¿sí? O supónganse ustedes leyes, decretos, reglamentarios, los que quieran estudiar bosques nativos, hay miles de leyes en lo que yo recuerdo, ¿no? De derecho ambiental. Entonces pueden hacer una comparativa, qué es lo que se está legislando y qué es lo que no se está cumpliendo. Habría que tener un poder de policía mayor. Bueno, entonces ustedes definen problema de investigación, unidades de análisis. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar a los jueces, vamos a investigar la opinión de los jueces, vamos a investigar la opinión de supónganse de los doctrinarios, o vamos a estudiar los casos concretos, los sujetos a los que se les aplica esta normativa. Tienen que ver cuál va a ser la unidad de análisis o el sujeto grupo a investigar, donde yo voy a sacar el conocimiento este nuevo. Y bueno, y también tienen que ver en esta exploración que tienen que realizar sobre el tema, cuáles son las demandas sociales del tema, qué es lo que la sociedad está reclamando sobre ese tema, qué es lo que ustedes ven en las noticias, en la prensa, qué es lo que se dice sobre ese tema. Entonces, hacer una pequeña reseña del estado actual de estas cosas. Entonces, ustedes así plantean el área del problema de investigación. Y luego de plantear toda esta área, les va a surgir el problema de investigación. Otros factores que dicen los autores son los factores actitudinales. O sea, ¿qué actitud debo tomar yo como investigador? Y esto es muy importante porque hay muchos trabajos que he visto que a la hora de redactar le ponen una afirmaciones, una seguridad, cuando ustedes a la hora de investigar tienen que despojarse de todo tipo de prejuicios y juicios. Ahora, se supone que si van a investigar un tema es porque no lo conocen. No lo conocen y por más que lo conozcan, y justamente lo deben conocer porque les interesa y deben haber leído a conciencia por una cuestión de interés personal, ustedes tienen que despojarse, ser, ¿cómo se dice? Cuando uno es, no me sale la palabra, no me sale la palabra de la actitud, pero es como cuando uno tiene que estar abierto a conocer. No tiene que decir, yo ya sé sobre el tema y punto, y afirmar las cosas, sino ser más relativos, estar abierto a que las cosas pueden ser de otra forma. Justamente a la hora de, cuando ustedes van a investigar, a lo mejor ustedes tienen la idea, por ejemplo, yo hice hace bastantes años, hicimos cuando yo era estudiante todavía, bueno, tampoco tantos años, ¿no? No soy tan grande.
pero hicimos una investigación sobre el aborto. Y el problema de investigación era cuál es la actitud de los estudiantes de Derecho y de Medicina sobre el aborto. O sea, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo en la legalización? ¿No? Y teníamos un cuestionario que era un instrumento de recolección de datos que ya estaba, ya se había utilizado en otras investigaciones, digamos, era un instrumento de recolección de datos validado, válido, no sé cómo dará hoy actualmente el resultado, pero en ese momento, le estoy hablando de hace 8 años atrás aproximadamente, o 9, en ese momento, menos, o sea, no me acuerdo bien los resultados, pero la gran mayoría no estaba de acuerdo con la legalización del aborto. Y con la legalización, no una legalización, digamos una reglamentación, era la legalización, pero hasta las tantas semanas o con tantas semanas de gestación como está en otros países europeos, o cuando la madre no tenía recursos o era muy joven, o sea, cuando había algún indicador, digamos, no así porque sí, sino que había una causa que justificaba de alguna manera esa interrupción del embarazo. Y así todo,